Los espejos esféricos son superficies curvas que tienen la propiedad de reflejar de manera especular la luz. Como ejemplos de superficies de este tipo tenemos uno muy común: las cucharas. Son superficies curvas en las cuales podemos vernos, o sea que reflejan la luz. Otro ejemplo son las bolas de Navidad que se colocan en los árboles navideños. Uno se sienta en la sala y puede ver en esas bolas lo que está a su alrededor. Esos son ejemplos de espejos curvos. Hay dos clases de espejos esféricos, espejos curvos: los espejos cóncavos y los espejos convexos. La cuchara por el lado que yo como es un espejo cóncavo. Sería esta la figura que la representa. Estas líneas que se hacen por este lado son para indicar que la luz está entrando por aquí, que este es el espejo. Si yo coloco la cuchara en esta posición, entonces sería un espejo convexo, ¿sí? La superficie externa de la cuchara es la que me está reflejando la luz. Entonces tenemos espejos cóncavos y espejos convexos. La bola navideña, por ejemplo, sería un ejemplo de espejo esférico convexo. Este punto es el centro de curvatura del espejo, es decir, es el punto donde yo colocaría un compás si fuese a trazar esta superficie utilizando ese instrumento. Este sería el centro en el espejo convexo, ¿ya? Este tipo de centro se llama centro real, porque la luz pasa por aquí después de reflejarse en el espejo. Este centro en el espejo convexo se llama virtual, porque la luz entra por este lado, se refleja por acá mismo y después de reflejarse no pasa por el centro. Esta letra C que voy a escribir entonces significa centro. En el espejo cóncavo el centro es real, en el espejo convexo el centro es virtual. Aquí está indicado que la C indica en ambos espejos el punto que se encuentra en la mitad de ellos recibe el nombre de vértice. Vértice. V significa vértice. Esta distancia que hay desde el centro hasta el vértice, centro al vértice, se llama radio de curvatura. ¿Sí? Se mide en centímetros, milímetros si el espejo fuera muy pequeño, o metros si el espejo es muy grande. Para poder que se entienda bien este video, es recomendable que usted, que lo está viendo, tenga en sus manos una cuchara. Si usted coloca la cuchara de esta forma, podrá observar su silueta de manera invertida, es decir, se verá con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Si la coloca en forma de espejo convexo, porque la cuchara es cóncava convexa, si la coloca en forma de espejo convexo, podrá observar su silueta al derecho, es decir, con la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo. O sea que los tipos de imágenes que forman los espejos son diferentes. Para poder entender por qué ocurre esto, es necesario explicar cómo es que se produce la reflexión
en ambos tipos de espejos. Y para eso vamos a utilizar una serie de figuras geométricas. Vamos a trazar una línea que una el vértice con el centro y siga de largo. Esa línea se va a llamar el eje del espejo. Vamos a colocar la cuchara por aquí para que no vuelva a caerse. Entonces se ha trazado el eje del espejo. Bueno, para poder entender entonces cómo se hace la formación de imágenes en este tipo de superficies, vamos a utilizar algo que se conoce con el nombre de rayos notables o rayos principales. Empecemos con el rayo que incide paralelo al eje del espejo. Este rayo, después de incidir por el eje del espejo, se refleja de esta manera. Este es el rayo incidente, este es el rayo reflejado. ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque se debe cumplir la ley de la reflexión. Esta sería la línea normal. En una superficie curva, las normales son radios de curvatura. Entonces, este ángulo de incidencia tiene que tener la misma medida que el ángulo de reflexión y por eso este rayo se refleja de esta manera. Si trazamos otro rayo que incida de la misma forma, paralelo al eje del espejo, pues volverá a ocurrir lo mismo. Es decir, con respecto a esta normal, este ángulo de incidencia debe formarse al lado de acá con el ángulo de reflexión. O sea que el rayo se reflejaría de esta manera. Este sería el rayo reflejado. Si sigo haciéndolo, voy a notar algo, y es que todos los rayos que inciden paralelos al eje del espejo cóncavo, después de reflejarse, pasan por un mismo punto. Ese punto se llama el foco y lo voy a representar con la letra F. F, foco. Ahora, ¿qué pasa si el espejo es convexo? Pues va a ocurrir algo similar con una pequeña variante. Recordemos que en el espejo convexo la luz ingresa de este lado. Eso lo indican estas lineecitas. La luz no va a ingresar por este lado, sino por acá. Entonces miremos qué pasa con un rayo de luz que sea paralelo al eje del espejo. Este rayo se va a reflejar hacia acá. Él no va a pasar allá, se va a reflejar hacia acá. ¿Cómo? Pues siguiendo la ley de la reflexión. Entonces aquí tendríamos la línea normal. El rayo se va a reflejar de esta forma, de tal manera que este ángulo tenga la misma medida que este ángulo de acá. Si trazamos otro rayo paralelo al eje del espejo, pues va a ocurrir lo mismo. Con respecto a esta línea normal, se va a reflejar de esta manera. Estos dos rayos reflejados, estos dos rayos que estoy repintando aquí, reflejados, son divergentes. Eso quiere decir que se alejan del espejo y se alejan entre sí después de haberse reflejado. Entonces, si yo trazara estas proyecciones, encontraría que provienen de este punto. Aquí se forma el foco. El foco de un espejo convexo es un foco virtual, porque efectivamente los rayos de luz no pasan hacia ese lado. Son sus proyecciones que he dibujado con líneas punteadas. El foco pues de un espejo convexo es virtual. El foco de un espejo cóncavo es real, porque por aquí sí pasa la luz. ¿Ya? Resulta que la distancia que hay del vértice al foco resulta ser
la mitad de la distancia que hay del vértice al centro, tanto en el espejo cóncavo como en el espejo convexo. Es decir, esta separación resulta ser la mitad de esta separación. Eso lo expresamos como en una ecuación de esta manera. El foco es la mitad del radio R, que he representado aquí con R minúscula. El foco es la mitad del radio. Normalmente se le agrega un más o un menos para indicar que si el foco es el que le corresponde a un espejo cóncavo, irá con signo más para indicar que es un foco real, pero si es un espejo convexo, entonces irá signo menos para indicar que es virtual. Si por ejemplo, si en el caso de la cuchara, supongamos que el radio de curvatura es 10 centímetros. Eso quiere decir que desde el vértice de la cuchara hasta aquí, donde está el centro de curvatura de ella, hay 10 centímetros. Entonces el foco estaría a 5 centímetros. El foco es un punto que está en el medio entre el vértice y el centro. Ahora, si se tratara de un espejo convexo, entonces el foco estaría por aquí, perdón, el centro estaría por aquí y el foco estaría aquí. Si esto tiene 10 centímetros, desde el centro hasta la cuchara, entonces habría 5 centímetros desde el foco hasta la cuchara. Menos si el espejo es convexo, o sea que yo diría que la longitud focal de este espejo convexo es de menos 5 centímetros. Y si se tratara de un espejo cóncavo, entonces diría que su longitud focal es de 5 centímetros. Positivo para espejos cóncavos con focos reales, signo menos para espejos convexos con focos virtuales. Esta pues es la primera ecuación para poder entender cómo se forman las imágenes en los espejos esféricos. Una aplicación de este comportamiento la observamos en las antenas que captan, por ejemplo, las señales de los teléfonos celulares, o las antenas que observamos a veces en los tejados para captar señales de televisión. Estas antenas tienen la forma de un espejo cóncavo. Ellas están recibiendo una señal que viene desde muy lejos, muchas veces desde un satélite en la estratosfera. Como la fuente donde se está produciendo la onda está tan lejana, entonces esos rayos ya llegan paralelos al eje de la antena. Entonces, ¿qué hace esta superficie que se comporta como un espejo cóncavo para ondas electromagnéticas? Pues la refleja todos a un punto. Ese punto es el foco. Nosotros vemos cómo mediante unas estructuras metálicas allí hay algo muy importante que es donde se capta la señal, y de allí es transmitida, por ejemplo en el caso de los tejados, pues hacia los televisores. Esta sería pues una aplicación del rayo que incide paralelo al eje del espejo y se refleja hacia el foco. Un segundo rayo del cual vamos a hablar ahora es el que hace lo contrario. El rayo incide a través del foco, y se refleja paralelo al eje. El rayo incide a través del foco y se refleja paralelo al eje. Si se trata de un espejo convexo, entonces el rayo se dirige al foco, va en dirección al foco, o sea que si esta línea se prolongara llegaría al foco, pero se encuentra con el espejo y él lo refleja
en una dirección que es paralela al eje del espejo. Como aplicación de esto tenemos las farolas de los carros. Las farolas de los carros tienen el comportamiento de un espejo cóncavo. Aquí hay un bombillo que está ubicado en el foco de dicho espejo. Entonces él emite rayos de luz que provienen desde el foco y se reflejan entonces en forma paralela al eje, lo cual observamos sobre todo en las horas de la noche. Si hay lluvia, se puede ver muy bien cómo sale una especie de chorro de luz para evitar que la luz se disperse y entonces avanza en el sentido deseado, para lograr, entre otras cosas, no encandilar al carro que venga en sentido contrario. Esta sería una aplicación de este segundo rayo principal, también llamado rayos notables. Por último, vamos a ver qué le hacen los espejos esféricos a los rayos que ingresan en dirección de su centro de curvatura. Como por ejemplo, este rayo que estoy dibujando aquí. Este rayo incide, esta flechita muestra que incide. Incidir quiere decir que llega al espejo. Este rayo está incidiendo al espejo a través del centro de curvatura. Como se mencionó al comienzo, esta línea es la línea normal, o sea que el rayo está incidiendo sobre la normal. El rayo y la normal tienen la misma dirección, entre ellos hay un ángulo de 0 grados. Entonces el rayo, después de reflejarse, también debe hacerlo con un ángulo de 0 grados, por lo cual el rayo reflejado que rebota en el espejo va en la misma dirección del rayo incidente. Y si el rayo se dirigía hacia el centro, es importante esta flechita para mostrar que el rayo incide. O sea que si yo prolongara esta línea, llegaría al centro de un espejo convexo, pues ocurre lo mismo de acá. Como está incidiendo sobre una normal, se debe reflejar con un ángulo de 0 grados sobre esa normal. Entonces se va a reflejar de esta manera. Esta flechita indica que el rayo está saliendo, se está reflejando en el espejo convexo. Con estos tres rayos entonces es posible construir las imágenes y entender las características que podemos observar en diferentes objetos, como lo mencionamos, como por ejemplo la cuchara o la bola navideña u otras aplicaciones como las que se han ido mencionando. Utilizando estos rayos podemos entender cómo se forman las imágenes en una cuchara. Primero vamos a mirar por qué cuando yo hago esto observo mi silueta invertida, es decir, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. El esquema sería el siguiente. Cuando yo coloco la cuchara aquí, yo me ubico muy lejos de ella. Estoy más allá del centro de la cuchara. Digamos que este soy yo y esta es mi cabeza. Así pues que yo soy este objeto. Entonces, de mí salen muchos rayos por reflexión de la luz, del bombillo, del televisor, del sol. Llegan muchos rayos a mí y se dirigen hacia la cuchara. Sigamos el camino de dos de esos rayos. Usemos los rayos notables. Pensemos qué pasa con el rayo que incide paralelo al eje del espejo. En este caso, paralelo al eje de la cuchara. Pues ese es el primer rayo que se explicó. Se refleja hacia el foco. O sea que haría esto.
y sigue su camino. Ahora miremos qué pasa con el rayo que incide desde mi cabeza, pasando por el foco hacia la cuchara. Entonces sería esto. Ese rayo se refleja paralelo al eje del espejo. Se va por aquí. Donde se encuentran esos dos rayos, allí se forma la imagen. O sea que esto sería lo que yo vería. ¿Sí? Si yo estoy ubicado acá, este es mi ojo, a mí me llegan este par de rayos y yo formo la imagen acá. ¿Qué características tiene esta imagen? Pues primero que todo es una imagen real, porque está formada por rayos de luz. Imagen de naturaleza real, se dice. Imagen de naturaleza real, porque está formada en el lado real del espejo. Este es el lado virtual, donde no pasa luz. Este es el lado real del espejo. La imagen se formó en el lado real del espejo. Es una imagen invertida. ¿Por qué? Porque como podemos ver, la cabeza mía quedó hacia abajo, los pies que son estos, que ven hacia arriba, entonces es una imagen invertida. Una cosa interesante, es de menor tamaño. Cuando yo me observo, es importante que usted esté haciendo esto a la hora de ver el video. Cuando yo me observo, me veo pequeñito. ¿Sí? Me veo pequeñito. Y me veo como si estuviera por aquí. Me veo al frente del espejo. ¿Ya? Yo no me veo detrás. No me veo en el lado virtual del espejo. Me veo en el lado real del espejo. Entonces, esta es la explicación de por qué nos vemos de esta manera con el espejo cóncavo, como la cuchara por el lado que comemos. La cuchara es cóncava y también es convexa. Miremos qué pasa por el lado convexo. Ahora me estoy viendo al derecho, pero me veo detrás del espejo. Me veo en el lado virtual del espejo. Vamos a ver por qué ocurre eso. Nuevamente, este objeto simula a la persona. Este sería el objeto. Entonces, hagamos lo mismo que acá. Este rayo incide paralelo al eje del espejo. Se refleja como si viniera del foco. Como si viniera del foco. O sea que si yo trazara una línea aquí, esa línea llegaría al foco. Nota que los rayos de luz se representan con líneas continuas, pero sus prolongaciones se representan con líneas interrumpidas. Voy a volverla a hacer. Líneas discontinuas o interrumpidas, para diferenciar entre lo que es el lado real, líneas continuas, y el lado virtual, líneas interrumpidas, porque esto no es luz. La luz hace esto y se refleja. Esto es una prolongación, algo imaginario. ¿Sí? Esto no es luz. Ahora veamos qué pasa con el rayo que se dirige hacia el foco. Este rayo de luz iba en dirección al foco, pues se refleja en forma paralela al eje del espejo. Es el segundo rayo que se explicó hace unos momentos. Estos dos rayos son divergentes. Si aquí está mi ojo, este es el ojo del observador, y estos dos rayos entran, pues yo voy a juzgar por la propagación rectilínea de estos dos rayos, prolongo este rayo, y aquí se formará la imagen. Este voy a hacer yo en el espejo. ¿Sí? Esta es la imagen. Imagen. ¿Qué características tiene esa imagen? Pues lo primero es que es de naturaleza virtual. Se habla de naturaleza de la imagen cuando se refiere a si se forma en el lado real del espejo o en el lado virtual. ¿Dónde se formó esta imagen? En el lado virtual del espejo. Entonces es una imagen virtual.
O sea que no está formada por rayos de luz. Miren que se formó por estas líneas punteadas que son las prolongaciones de esos rayos de luz. Una imagen virtual. Derecha porque miren que la cabeza quedó por encima del eje. Como estaba aquí, la cabeza quedó por encima del eje. Y es de menor tamaño. Es una imagen pequeña. Menor tamaño. Esas serían las tres características de la imagen formada por un espejo convexo. Esta es la imagen formada por un espejo cóncavo. Una interesante aplicación de los espejos convexos son los espejos retrovisores de los carros o de las motocicletas. Si ustedes observan a través de uno de estos espejos, van a poder tener una buena visión de atrás, de lo que está detrás de ustedes, pero lo van a ver pequeñito. Por eso en algunos carros tienen un letrero, estos espejos, que dice, normalmente está en inglés, traducido al español diría como que los objetos son más grandes de lo que parecen. Eso ocurre porque estas imágenes son de menor tamaño. Por ejemplo, en este momento yo me estoy viendo como si estuviera parado aquí, me veo con la cabeza hacia arriba, ¿sí? Pero me veo pequeñito. Esta es la explicación, pues, de cómo se forman las imágenes en los espejos esféricos. Cuando se requiere información más precisa sobre los datos de la imagen, entonces el método gráfico no es el más recomendado. En ese caso, lo mejor es utilizar un par de ecuaciones. La primera de ellas se lee así: 1 sobre DO más 1 sobre DI igual a 1 sobre F. ¿Qué es DO? La distancia del objeto al espejo. ¿Qué es DI? La distancia de la imagen al espejo. Y F es la longitud focal. De manera más precisa deberíamos decir posición del objeto y posición de la imagen. Y una segunda ecuación es esta: el tamaño de la imagen es al tamaño del objeto, como la posición de la imagen sea a la posición del objeto. A esta ecuación es bueno anteponerle un signo menos. En algunos textos no se coloca este signo menos, pero ahora vamos a ver la ventaja de hacerlo. Para entender el uso de estas dos ecuaciones, vamos a resolver el siguiente ejemplo numérico. Dice: un objeto de 4 centímetros, o sea que esto sería AB, objeto, tamaño del objeto, de altura, se ubica a 60 centímetros de un espejo. Esta es pues la posición del objeto, ¿sí? DO. De un espejo cóncavo. Cuando el espejo es cóncavo, su longitud focal es positiva. Dice de 40 centímetros de radio. Con esta información es posible hallar la longitud focal. La longitud focal es la mitad del radio, o sea que sería 20 centímetros, y positivo porque el espejo es cóncavo. Hallar las características de la imagen. Entonces vamos a la primera ecuación: 1 sobre DO más 1 sobre DI igual a 1 sobre F. Entonces DO es la posición de la imagen con respecto al espejo, está a 60 centímetros. Colocamos 60, no colocamos las unidades para no congestionar mucho esta ecuación. Más 1 sobre DI es la posición de la imagen, no la conozco, igual a 1 sobre F. La longitud focal, explicamos, es la mitad del radio de curvatura. Si el radio es 40 centímetros, la longitud focal es 20, positivo, 20 centímetros, porque el espejo es cóncavo. Entonces vamos a despejar de aquí DI. Este término, un sesentavo que está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Entonces pasó en un sesentavo. Aquí se hace esta resta de fracciones. El mínimo común múltiplo entre 20 y 60 es 60.
Ahora hago la resta. 60 dividido 20 es 3 por 1, 3, menos este signo. 60 dividido 61 por 1, 1. Efectúo la resta, 3 menos 1, 2. El 60 lo paso igual. Simplifico la fracción, mitad de 2, 1, mitad de 60, 30. Así pues que 1 sobre DI es igual a 1 sobre 30. Pues eso significa que DI es igual a 30. Entonces DI es igual a 30, coloco las unidades, 30 centímetros. Como da positivo, quiere decir que la imagen está en el lado real del espejo. Así pues que ya hallamos la posición de la imagen. Está a 30 centímetros, el objeto estaba a 60. Entonces nos imaginamos el objeto muy lejano y la imagen en la mitad, entre el espejo y el objeto. 30 centímetros es la mitad de 60. Ahora vamos a aplicar la segunda ecuación. A' de' es a AB como DI es a DO, anteponiéndole un menos. Entonces A' de' es el tamaño de la imagen, que en este momento es desconocido. Entonces dejamos A' de'. AB es el tamaño del objeto, 4 centímetros. Colocamos aquí 4 centímetros. Igual el menos, ahora veremos la aplicación del menos. DI es 30, lo acabamos de hallar. DI es 30 centímetros. Y DO, el problema lo da, es 60 centímetros. 60 centímetros. Simplificamos esta fracción, dejamos el menos. 30 y 60 pues se simplifican y da un medio. Para despejar A' de', este 4 pasa a multiplicar a menos un medio. Entonces aquí queda menos un medio por 4, es como decir la mitad de 4. La mitad de 4 es 2 centímetros. Colocamos las unidades y dejamos el menos. Este menos significa que la imagen es invertida. Y de una imagen de 2 centímetros, con un objeto de 4. Claro, esta ecuación lo dice en forma algebraica. La relación entre tamaños es igual a la relación entre distancias. Como el objeto está a la mitad de la distancia que está, la imagen está a la mitad de la distancia que está el objeto, entonces el tamaño de esa imagen va a ser la mitad del tamaño del objeto. Como el objeto es de 4 centímetros, la imagen será la mitad, 2 centímetros. Vamos a verificar los resultados a través de un gráfico. Supongamos que este es el espejo y este es el objeto. Está a 60 centímetros. Por aquí estarían el centro y el foco. Entonces, tracemos el rayo de luz que incide paralelo al eje del espejo, la horizontal en esta figura. Ese rayo se reflejaría por el foco. Ahora tracemos el rayo que incide por el foco. Con 2 rayos es suficiente. Disponemos de 3, pero con 2 es suficiente. Entonces, este rayo que incide por el foco se refleja paralelo al eje, o sea que lo hace por aquí. Donde se encuentran esos 2 rayos, después de reflejarse en el espejo, se forma la imagen. Gráficamente, vemos que es una imagen formada en el lado real del espejo, ¿sí? Como lo decíamos aquí, lado real, invertida, porque aquí este objeto tiene la punta por encima del eje y aquí esta imagen tiene la punta por debajo del eje, o sea que es invertida, como está acá, y es de menor tamaño. Aproximadamente la figura nos dice que la imagen está a la mitad de la distancia que está el objeto y que el tamaño de la imagen es la mitad del tamaño del objeto. El menos que colocamos en la ecuación, llamada ecuación de aumento, esta ecuación se llama ecuación de aumento, significa en este caso que la imagen es invertida. A propósito, en este caso, el aumento dado por este espejo es de menos un medio. ¿Qué significa esto? Significa 2 cosas. Pues, bueno, normalmente se toma solo el valor absoluto, sería un medio.
significa que la imagen está a la mitad de la separación que está el objeto, y significa también que el tamaño de la imagen es la mitad del tamaño del objeto. Estos 30 centímetros son la mitad de estos 60 centímetros, y estos 2 centímetros son la mitad de estos 4 centímetros. El aumento en este caso es menor a la unidad. O sea, lo que estamos diciendo es que este espejo produce una contracción equivalente a la mitad de distancias y de tamaños. Esta pues es una forma analítica de poder hallar estos valores, y coincide con la representación gráfica. Se utilizan las ecuaciones cuando se necesitan datos ya muy precisos, ¿sí? Se utilizan gráficos cuando no se requiere información tan precisa. A continuación, vamos a resolver un segundo ejemplo sobre el uso de las ecuaciones de los espejos esféricos, con los datos similares a los del ejemplo anterior. Solamente vamos a cambiar que el espejo es convexo. Así pues que el uso de las ecuaciones va a ser exactamente el mismo, y solamente van a cambiar unos pequeños resultados. Vamos nuevamente a la ecuación 1 sobre DO más 1 sobre DI igual a 1 sobre F, y reemplazamos. 1 DO son los 60 centímetros anteriores, más 1 sobre DI igual 1 sobre F. Aquí viene el primer cambio. Resulta que como la longitud focal se refiere a la de un espejo convexo, y el foco en el espejo convexo está en el lado virtual, entonces estos 20 centímetros que en el espejo cóncavo se colocaron positivos, aquí hay que colocarlos negativos. Este pues es el único cambio con respecto al ejemplo anterior, causado por haber cambiado de espejo cóncavo a espejo convexo. El despeje se hace de la misma manera. Este 1/60 que está sumando pasa a restar. Nuevamente el mínimo común múltiplo de 20 y 60 es 60. 60 dividido 23 por menos 1 da menos 3. Observamos aquí otro cambio. 60 dividido 61 por 1 anteponiéndole este menos. Entonces aquí la suma de menos 3 y menos 1 da menos 4. ¿Ya? Y la simplificación, cuarta de 4, 1, cuarto de 60, 15, y este menos lo dejamos acá. Entonces el resultado ha cambiado, todo por haber cambiado a espejo convexo. Si 1 sobre DI es igual a menos 1 sobre 15, es porque DI es 15 negativo. ¿Ya? ¿15 qué? 15 centímetros. 15 centímetros. Y aquí, este signo menos significa que la imagen está en el lado virtual del espejo. ¿Ya? Esto sería como el problema de la cuchara por el lado que yo no como. Efectivamente, las imágenes son virtuales. Bueno, ahora vamos a la ecuación de aumento. A' de' es AB como menos DI es A de O. Reemplazamos de la misma forma que lo hicimos en el primer ejemplo. A' de' es AB, siguen siendo 4 centímetros, porque este es el objeto. DI ahora es menos 15. Entonces, este menos es el de la fórmula. DI es negativo, entonces va otro menos, menos 15. Menos por menos da más, que esto se convierta a positivo. Y la simplificación, 15ava de 15, 1, 15ava de 60, 4. Y se puede cancelar este 4 con este 4, o pasar a multiplicar este 4 como lo quiera ver. A' le queda 1, colocamos las unidades, 1 centímetro. Dio positivo. Eso quiere decir que la imagen entonces es derecha. La imagen es derecha porque dio un A' de' positivo y de menor tamaño. Efectivamente, es la cuarta parte.
La imagen dio 1 centímetro. Para calcular el aumento, pues entonces dividimos el tamaño de la imagen, 1 centímetro, entre el tamaño del objeto, 4 centímetros. Se cancela centímetro con centímetro y queda 1/4. Eso quiere decir que la imagen es 1/4 del tamaño del objeto. También se pudo haber calculado el aumento de otra forma, con este lado de acá, ¿ya? DI sobre DO. DI dio 15 centímetros, acá tomamos los valores absolutos, 15 centímetros sobre DO, que era 60 centímetros. Nuevamente se cancelan las unidades, o sea que el aumento es un número puro, un número sin unidades. Y nuevamente quinceava de 15,1, quinceava de 64. Como lo quiera calcular, pues va a dar lo mismo. Vamos a hacer ahora una verificación por el método gráfico. Esta sería la cuchara por el lado que no comemos del espejo convexo. Y esta es el objeto que está ubicado a 60 centímetros. Estos son el foco y el centro del espejo convexo, que se ubican en su lado virtual. Recordemos que esta parte de aquí es el lado virtual del espejo y esta parte de aquí es el lado real del espejo. Entonces vamos a lanzar este rayo que incide paralelo al eje, o sea horizontal en esta figura, y que se refleja como si proviniera del foco. Como si proviniera del foco. Se refleja. Y un segundo rayo, que puede ser el que se dirige al foco. Recordemos que hay 3 rayos notables, con 2 que usemos es suficiente. El rayo que se dirige al foco se refleja paralelo al eje. Este rayo reflejado lo proyecto hacia atrás, lo prolongo hacia atrás, y cuando se encuentra con esta otra prolongación, aquí se forma la imagen. Pueden ver, es muy pequeñita, es una imagen muy pequeñita, pero se observa que es derecha, ¿sí? Se formó en el lado virtual del espejo, es lo que dice aquí, se formó en el lado virtual del espejo, es derecha y es de menor tamaño. Aproximadamente es 1/4. O sea, esta distancia es la 1/4 parte de esta y esta altura es la 1/4 parte de esta. Es lo que nos dice la ecuación de aumento. De esta manera, pues, se ha construido la imagen por el método gráfico para verificar los resultados del método analítico. Y esta es la teoría y la práctica del tema espejos esféricos, que no son más que la aplicación de la ley de la reflexión de la luz.